Libros recomendados por Carl Sagan. ¿Qué cosa más sorprendente es un libro? Es un objeto plano, hecho de un árbol, con partes flexibles en las que están impresos montones de curiosos garabatos. Pero, cuando se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona, tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es, tal vez, el más grande de los inventos humanos. Une a personas que no se conocen entre sí. Personajes de libros de épocas lejanas rompen la cadena del tiempo. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. No ha habido nadie más como Carl Sagan en el mundo de la literatura. Dedicado a los cielos y la búsqueda de vida más allá de la Tierra, Sagan, 1934 a 1996, fue un científico ante todo. Sus libros simplemente coronaron sus diversos trabajos diarios y logros en la ciencia. Quizás el legado perdurable de sus escritos es que ayudó a popularizar la ciencia. Los trabajos diurnos de Sagan incluían trabajar en el Observatorio Astrofísico Smithsonian en Massachusetts, dar una conferencia en Harvard, y ser el director asociado del Centro de Radiofísica e Investigación Espacial en Cornell. Aconsejó a la NASA desde el mismo nacimiento del programa espacial estadounidense. Tuvo numerosos aspectos destacados de su carrera. Disipó los mitos sobre la temperatura en Venus y, finalmente, trabajó en las misiones Mariner a ese planeta. Fue la primera afirmación de que las lunas Titán y Europa presentaban agua. Contribuyó con ideas sobre las atmósferas de varios planetas. Consideró profundamente las posibilidades de la vida extraterrestre. Fue cofundador de la Planetary Society. Advirtió sobre el impacto de un invierno nuclear después de una guerra atómica. Ayudó a que el espacio exterior fuera comprensible para el hombre y la mujer de la calle. Abordó temas populares como la vida extraterrestre, los cometas, los ovnis y la guerra nuclear. En su excelente serie de televisión Cosmos de la década de 1980, el astrónomo y comunicador científico Carl Sagan ensalza la magia de la lectura y la escritura. Cuando la Biblioteca del Congreso adquirió sus artículos en 2012, digitalizaron una lista manuscrita de lecturas que Sagan planeaba profundizar mientras asistía a la Universidad de Chicago en 1954. Dividida en secciones total y parcial, su lista toca no solo astronomía y cosmología, sino que cubre lenguaje, religión, filosofía, sociología, moralidad y más. Antes de continuar, te comparto los enlaces en la descripción por si se te antoja comprar alguno de estos maravillosos libros. Y no olvides suscribirte al canal y comentar quién te gustaría que te recomendara un libro. 1. Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, Charles Mackay. El innovador examen de Charles Mackay de una asombrosa variedad de delirios populares, locuras y locuras masivas se presenta aquí en su totalidad sin resúmenes. El texto se concentra en una amplia variedad de fenómenos que habían ocurrido durante los siglos antes de la publicación de este libro en 1841. Mackay comienza examinando varias burbujas económicas, como la infame tulipomanía, en la que los tulipanes holandeses se dispararon en valor en medio de varias locuras difundidas de boca en boca en las zonas urbanas. A medida que avanzamos, el alcance del libro se amplía a varios campos más exóticos de autoengaño masivo. Mackay centra su atención en las cacerías de brujas de los siglos XVII y XVIII, la práctica de la alquimia, los fenómenos de las casas encantadas, las vastas y variadas prácticas de la adivinación y la búsqueda de la piedra filosofal, por nombrar solo un puñado de temas. Informado por la investigación personal, y exhaustivo en los detalles, es con una convicción evocadora que el autor critica los numerosos engaños de la humanidad. Otros ejemplos de temas en este extenso libro incluyen varias afirmaciones sobre reliquias y artefactos antiguos, que a menudo implican que dichos artículos poseen un significado religioso. Guarda un especial desprecio por el romanticismo popular que rodea la vida de ciertos sinvergüenzas criminales, según el cual dichos malhechores son considerados virtuosos en la sociedad popular. También señala el marcado surgimiento de la medicina curandera al mismo tiempo que avances significativos en la ciencia médica. La aceptación en la sociedad de estos fenómenos se considera solo otra faceta de la locura inherente de la multitud humana, que alimenta la tesis central de este libro.
Charles Mackay era un periodista acostumbrado a escribir para un público popular. Como tal, su libro es muy legible y accesible incluso hoy. A pesar de su tenaz investigación y su disgusto por varios delirios, Mackay no era inmune a participar él mismo en ellos. Participó en la manía ferroviaria de la década de 1840, y complementó su interés con columnas de periódicos en las que aseguraba a los lectores que no había peligro de que el mercado ferroviario colapsara. Se distingue como una obra de historia social expansiva, bien investigada y algo excéntrica. 2. El inmoralista André Gide. Este libro causó un escándalo en su primera publicación en 1902. Vendió solo 200 ejemplares en los primeros años de su existencia. Además, la mayoría de las primeras críticas parecen haber sido favorables, sobre todo porque en general fueron escritas por amigos de Gide. Si hubo un escándalo, debe haber sido de alcance bastante limitado. Cuando Michel emprende su viaje hacia el autoconocimiento y decide seguir sus deseos a expensas de su esposa y su fortuna, evitar la sociedad convencional y el trabajo intelectual y representar sus fantasías, plantea serios problemas. El sadomasoquismo de 50 sombras de Grey apenas merece una ceja levantada hoy en día. El inmoralista nos hace conscientes de nuestros límites, nos pide que los rediseñemos y, en primer lugar, cuestiona por qué lo tenemos. Ninguno de los cuales es un proceso fácil. Se vuelve aún más inquietante por la forma fría y elocuente en que Michel expone su caso. No es solo que las ideas sean impactantes. Es que Michel está tratando de seducirnos y convencernos, al igual que intenta justificarse ante los amigos que escuchan su extraña historia. No nos desafía tanto como sugiere que podríamos sentir lo mismo. Hablando de sus placeres de la misma manera que describe, el despertar de los campos, el olor de las hojas mojadas y los placeres de la naturaleza y la salud, presenta un caso convincente para sí mismo y su nueva filosofía. 3. Julio César, Shakespeare. A grandes rasgos, Shakespeare sigue el flujo de eventos de la historia registrada. Sin embargo, en los detalles se toma una licencia dramática poética. Por un lado, agrega un elemento sobrenatural con Brutus viendo el fantasma de Julio César hacia el final de la obra. Supongo que esto también podría interpretarse como una enfermedad mental o alucinación inducida por el estrés por parte de Brutus, ya que no solo se da cuenta de que las cosas van mal para él y su familia, sino además, puede reconocer que las cosas podrían empeorar para Roma bajo los sucesores de César, en lugar de mejorar. En el debate sobre si eliminar a Antonio, y sobre permitir que Antonio hable en el funeral, Brutus se inclina firmemente por un lado que favorece a Antonio. Dicho esto, Brutus se presenta como una roca, un estoico hasta la médula. Cabe señalar que el otro elemento sobrenatural aparente de la historia, la advertencia del adivino, está registrado en algunos relatos y no fue inventado por Shakespeare. Sin embargo, el bardo inventó las últimas palabras de César, que fueron, ¿tú también, Brutus? Para que uno piense que esto es una tragedia irrelevante de la era isabelina con poco que decir sobre el mundo actual, la dinámica de la multitud representada en el acto intermedio de la obra puede resultar tristemente familiar. Ya que se explota el hecho de que la multitud tiene intensidad y pasión, pero no inteligencia. Entonces, están listos para salir a matar y quemar sin mucho estímulo, pero necesitan un líder que señale en una dirección, y no parece importarles mucho cuál es el objetivo. Esta locura sin sentido de las multitudes se puede ver cuando Sina el poeta es capturado por la multitud y lo golpean. Incluso cuando se reconoce que no es el mismo Sina que participó en la conspiración, la multitud continúa atacándolo sobre la base de que se llama Sina. Titus Andronicus apunta al intestino y Romeo y Julieta apunta al corazón, pero Julio César es más cerebral, una obra de pensamiento. ¿Cuál es el curso de acción virtuoso? Esa es la pregunta que se desarrolla de principio a fin a medida que cambian los acontecimientos. Esta es una de esas obras que todo el mundo debería leer. 4. Timeo, Platón. En Timeo, Platón presenta un relato elaborado de la formación del universo y una explicación de su impresionante orden y belleza. El universo, propone, es el producto de una agencia racional, intencionada y benéfica. Es obra de un divino artesano, Demiurgo, que, imitando un modelo inmutable y eterno,
impone un orden matemático a un caos preexistente para generar el universo ordenado, cosmos. El principio explicativo que rige la explicación es teleológico. El universo en su conjunto, así como sus diversas partes, están dispuestos de modo que produzcan una amplia gama de buenos efectos. Para Platón esta disposición no es fortuita, sino fruto de la deliberada intención del intelecto, nous, antropomórficamente representado por la figura del artesano que proyecta y construye un mundo tan excelente como su naturaleza lo permite. El hermoso orden del universo no es sólo la manifestación del intelecto, también es el modelo para que las almas racionales comprendan y emulen. Tal comprensión y emulación restaura esas almas a su estado original de excelencia, un estado que se perdió en su encarnación. Existe, entonces, una dimensión ética y religiosa explícita del discurso. Esta imagen de un universo creado divinamente, aunque controvertida desde el principio, ha capturado la imaginación y la admiración de numerosas generaciones de filósofos y teólogos a lo largo de los siglos. Debido al vasto alcance del trabajo, así como a su carácter de monólogo, al excluir los intercambios entre interlocutores, el discurso se parece mucho más a una declaración autorizada que a un conjunto de preguntas a investigar. Timeo, generalmente se consideró la culminación de los logros intelectuales de su autor, particularmente por pensadores que simpatizan con su descripción del universo. Esta también parece haber sido una de las razones de su temprana traducción al latín. La traducción latina de Calcidio en el XIV después de Cristo lo convirtió en el único texto de Platón disponible en la Edad Media en el occidente latino hasta el siglo XII. Si bien todavía era un punto de referencia importante para Kepler, su influencia comenzó a menguar con el tiempo. En la última parte del siglo XIX y principios del siglo XX, el interés por Timeo fue nuevamente estimulado por el refinamiento de los métodos filológicos y la erudición histórica exacta. Pero durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX el diálogo fue frecuentemente descartado como filosóficamente insignificante en el mejor de los casos y regresivo en el peor. Desempeñó un papel importante en los debates sobre el desarrollo de la filosofía de Platón, pero no mucho más. Sin embargo, las últimas décadas han sido testigos de un resurgimiento del interés por el Timeo. Los filósofos, los historiadores de la ciencia y de las ideas y los filólogos, aunque no necesariamente están persuadidos por las audaces afirmaciones del diálogo, han estado fascinados por su majestuoso relato, y se han adentrado con simpatía tratando de dilucidar su estructura conceptual. 5. Joven Arquímedes, Aldous Huxley. En estas historias semi-autobiográficas, Huxley discute sobre la vida y la muerte, el accidente y la necesidad, nativos y extranjeros. Muestran a Huxley en su estado de ánimo más pensativo, muy alejado del didáctico contrautopismo con el que a menudo se le identifica. Joven Arquímedes tiene lugar en Italia. La historia comienza como una prueba de sensibilidades estéticas, entre nativos y visitantes. Las predilecciones musicales de Guido, su precocidad, estaban más arraigadas en Arquímedes que en Mozart. Pero la naturaleza de sus talentos inusuales nunca se entendió del todo. Por el contrario, el joven inglés, la contraparte, es normal hasta el extremo. Lo que sucede es un ejemplo escalofriante de un niño empujado más allá de sus límites por padres bien intencionados. El visitante inglés aprende que la vida más allá de la universidad es emancipación, no solo en la literatura de Mallarmé y la filosofía de Nietzsche, sino en las formas sensuales del mundo mismo. La emancipación está en la vida del amor y en la lucha por permanecer joven. Espero que les haya gustado este aporte y que apoyen el canal para compartirles más información que considero importante.